La saga Before, autoría de Richard Linklater, uno de los más estimados hacedores del cine independiente de los Estados Unidos, que honra el legado del gran John Cassavetes, es un caso excepcional en la historia de las continuaciones cinematográficas. Las tres películas que la componen están al mismo nivel de calidad y constituyen una totalidad indivisible cuyas partes se potencian entre sí. Lo más común, lo que se da en casi todas las sagas, es que la original sea la mejor lograda y la más aprobada por la audiencia y la crítica, y que sus secuelas estén de relleno o como un intento desesperado de exprimir al máximo el éxito de la primera. La trilogía se inicia con Before Sunrise, Antes del Amanecer, estrenada en 1995. Fue escrita por el mismo director en compañía de la escritora Kim Krisen, y está inspirada en algo que le ocurrió a Linklater en 1989 cuando conoció en una juguetería de Filadelfia a una chica de 20 años llamada Amy Lerhout, con quien conversó y caminó durante el resto del día y toda la noche por la ciudad del estado de Pensilvania. De aquel encuentro fortuito nacieron Jesse y Celine, representados inmejorablemente por Ethan Hawke y Julie Delpy. Si bien el tren aparece ya en la ópera prima de Linklater, no es casual que los protagonistas se conozcan en un transporte en constante movimiento, que sea ese el lugar en donde se germine un amor aparentemente fugaz. La discusión de una pareja adulta de la que puede deducirse el recorrido de unos cuantos años juntos es la que da pie a que nuestros personajes se conozcan e inicien una conversación. Celine lanza su primer comentario, que cuando las personas van envejeciendo, las mujeres van perdiendo la sensibilidad para oír sonidos graves como la voz masculina y los hombres dejan de escuchar los sonidos agudos, la voz femenina. Y esto dispara el primer armado de ideas entre ambos, que los matrimonios se sostienen no solo por mandatos culturales, sino gracias a esa indiferencia producto de la pérdida de audición. El origen de la charla es un conflicto externo, pero conflicto al fin, y esto puede unirse con algo que más adelante dice Celine, que mucha gente cree que el conflicto es malo, pero muchas cosas buenas nacen del conflicto. Cuando se bajan del tren, él dice llamarse James, pero aclara que todos le dicen Jesse. Entonces ella, entre risas, le pregunta si se llama Jesse James, como el famoso asaltante del viejo oeste de la segunda mitad del siglo XIX. Esto solo es un guiño, pero no deja de tener importancia si tenemos en cuenta que ninguno de los dos se conoce y Jesse, como él mismo lo dice, puede ser un psicópata. La película prácticamente no tiene narrativa, no tiene historia. Son dos personajes exponiendo ideas, escupiéndolas, ensayando, pensando en voz alta. De a ratos aparecen retazos de sus vidas entre medio de una reflexión y otra. Pero la construcción de los personajes reside más en la verbalización de sus sentimientos, sueños, deseos y aspiraciones, opiniones acerca de algo en particular o de todo en general, que en lo anecdótico de un recuerdo. Si bien caminan sobre tierra firme, parece como si flotaran en el campo de la especulación filosófica, la poética y el encantamiento propio de sentirse enamorados. Prima la química que va creciendo, la euforia juvenil, ese vértigo, esa emoción incontenible que nace de la atracción y del descubrimiento de un nuevo aroma dentro de un beso. La película transcurre en Viena y algunos de sus escenarios nos remontan a El tercer hombre, de 1949, dirigida por Carol Reed y escrita principalmente por Graham Greene. Un prodigio de la fotografía lleno de planos aberrantes u holandeses, dotando a cada imagen de esa inestabilidad o desequilibrio acorde a un ambiente de posguerra. Incluso hay una escena que transcurre en la Noria de Viena, lugar en donde Celine y Jesse se dan su primer beso. La escena en el cementerio de los sin nombre, compuesto en su mayoría por suicidas ahogados en el Danubio, está recubierta de un aura romántica, ya que dicho cementerio tuvo su primer entierro en 1840, plenitud del romanticismo. Fue un cadáver desconocido que apareció flotando y encalló en la orilla del río. Antes del Amanecer es la más romántica de la trilogía. Es el florecer, la juventud, la exploración, el entusiasmo virgen sin el desgaste ni la decepción de los años. Tiene esa vergüenza cándida, esa timidez, esa explosión de amor sofrenada. Como ejemplo, la conmovedora escena que transcurre en la cabina de la disquería escuchando Come Here de Cat Bloom, en donde todo se expresa con el rubor de sus rostros y el desencuentro de sus miradas. La película tiene muy pocas y pequeñas elipsis, se desarrolla casi por completo en tiempo real a lo largo de unas horas. De hecho, hay varios planos secuencias, uno de ellos arriba de un tranvía que se toma más de 4 minutos de metraje. La carencia de un gran argumento se reemplaza con pequeñas microhistorias que son como adornos que engalanan. Antes del Amanecer no pareciera ser solo una película de amor, sino también un ensayo teórico y práctico tanto del amor como del enamoramiento, que es el primer escalón. Además, en ella se depositan preocupaciones filosóficas, ontológicas, existenciales, sociales, el miedo a la muerte y todo tipo de disquisiciones aparentemente profundas. Algo parecido fue volcado por Linklater en Waking Life de 2001, hecha con la técnica de rotoscopia, cuyo filtro imprime en la imagen un carácter más onírico y flotoso de lo que ya es de por sí su contenido. En Waking Life también aparecen Kim Krisen, coautora de Antes del Amanecer, y Celine y Jesse, tras concretarse ese planeado encuentro después de 6 meses, en el que retoman algunos temas que tocaron el día que se conocieron.
Para los fanáticos de la saga Before, esos pocos minutos de ensoñación animada pueden ser una reliquia. A cada paso está presente la fugacidad del momento, precipitándose hacia el final esa irrefrenable cualidad del tiempo. Y en torno a ese destino inevitable discurren los pensamientos sobre la caducidad o perpetuidad del amor o sobre la transformación de ese amor en el curso de los años. Otra potente historia de amor estrenada en el mismo año, 1995, fue Los Puentes de Madison, con Meryl Streep, cuya actuación alcanza una mezcla de naturalidad e intensidad emotiva pocas veces vista en la historia del cine, acompañada de la presencia insustituible de Clint Eastwood, quien además dirige y aporta su buen gusto y calidad estética a cada imagen. Los Puentes de Madison también bucea sobre la osadía de amar, arriesgarse, cuestionar los prejuicios, lo culturalmente impuesto o establecido, aunque tal vez lo haga desde una óptica más sentimental y romántica. Lo curioso y atrayente de la saga Before es que contiene dos tipos de amores opuestos, el amor real y el amor romántico, y ambos pasan por el filtro de la razón y la reflexión. El azaroso primer encuentro en el verano del 94, mágico, romántico, joven, produce encantamiento e ilusión. Todo se pone en boca de los personajes con ese afán de abarcar y explorar cada resquicio del mundo cognoscible, el inmenso deseo de querer experimentar un amor eterno y ejemplar, que le haga frente a la ruptura o a la frustración predominante, estar dispuestos, abiertos y propensos a vivir esa experiencia, y a la vez las dudas, el saber que el matrimonio, la imposición de permanecer al lado de una misma persona, conduce al desgaste, a la indiferencia y a la falta de audición. Celine y Jesse finalmente se despiden, sin pasarse sus teléfonos ni sus direcciones, puesto que ambos consideran deprimente la comunicación a distancia, con la promesa de volver a verse en 6 meses, el 16 de diciembre, en esa misma estación de trenes. La película termina con el repaso de los lugares vacíos, colmados de sensaciones recientes. Como un rastro de nostalgia prevalece en cada lugar, cada rincón, cada detalle. Un perfume melancólico, pero promisorio y lleno de expectativas. Las imágenes sugieren una frase memorable de Borges: todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable. Sigmund Freud decía que se necesita un obstáculo para aumentar la libido, y ese obstáculo fue la distancia, y sobre todo la distancia del tiempo. Se produce entonces la idealización de aquel momento vivido, de aquellas horas. La única noticia que volvemos a tener de ellos es recién en 2001, en aquella corta escena de ensueño de Waking Life. 9 años después, en 2004, Before Sunset, antes del atardecer, comienza de la misma manera que termina antes del amanecer, pero con un sentido inverso, mostrando los lugares por donde pasarán los protagonistas, en donde dejarán sus huellas en un futuro próximo e inmediato. De modo que 9 años después, tiempo real, los protagonistas se vuelven a encontrar en París, lugar de residencia de Celine, y donde Jesse termina el itinerario de la presentación de su libro en el que cuenta el romance de una noche de verano en Viena. Lo que motiva a Jesse a escribir y publicar su novela es el anhelo de volver a contactar a Celine, o de olvidarla, ya que, como decía Henry Miller, la mejor manera de olvidar a una mujer es convertirla en literatura. Igual que Linklater, que soñaba con volver a ver a Amy en alguna proyección de la película que ella misma inspiró. Probablemente, antes del atardecer, haya nacido a partir de una posible pregunta de Linklater: ¿qué hubiera pasado si hubiera vuelto a encontrarme con Amy? La presentación del libro de Jesse, y donde finalmente sucede el esperado reencuentro con Celine, acontece en la histórica, mítica librería Shakespeare & Company, de la que tanto habla Hemingway en París en una fiesta, llenándose la boca de elogios hacia Sylvia Beach, su fundadora y propietaria durante aquellos años 20, tan idealizados por Jill Pender, el personaje de Owen Wilson en Medianoche en París. Sylvia Beach también fue la primera editora de la famosa obra de James Joyce, Ulises, que revolucionó la literatura en el siglo XX. 3 o 4 años tardó Jesse en escribir el libro de aquellas horas irrecuperables en Viena. La misma cantidad de tiempo que le llevó a Linklater a hacer la primera película de la saga después de su encuentro con Amy. La película tiene un color medio dorado, crepuscular, vespertino, como el que deja el sol al fundirse con el horizonte, filtrando su espeso resplandor anaranjado por medio de los edificios, las calles y los parques de París. El espectador es parte de la enorme felicidad que sienten los protagonistas al reencontrarse, pero al mismo tiempo se puede percibir un cariz melancólico por aquel tiempo perdido, tiempo que propició la idealización del uno y del otro en la memoria evocativa y que magnificó la experiencia a tal punto de que pareciera que sus vidas o una parte de ellas se hubiera detenido ahí, congelado el recuerdo, estático como una fotografía. Ambos parecen tener una coraza, más ella que él. Celine termina confesando que le dio todo su romanticismo esa noche y fue tal su desesperanza que ya no pudo volver a sentir nada parecido por nadie. Y dice que la realidad y el amor son contradictorios para ella. Las horas van pasando y se prolonga la despedida. El hombre de la parrilla en el corazón de esa vivienda bien parisina es Albert Delpy, el padre de Julie, quien también actúa en 2 películas escritas, dirigidas y protagonizadas por su hija.
2 días en París y 2 días en Nueva York, historias que se emparentan bastante con la saga Before por compartir una lógica y una dinámica similar. Entre las 2 primeras entregas de la trilogía hay una cercanía en cuanto a estructura y contenidos. Ambas transcurren en unas horas y son itinerantes, van siguiendo a sus personajes minuto a minuto por las calles de Viena y de París. En Before Midnight, antes del anochecer, la tercera entrega, exactamente 9 años después que la segunda, todo es distinto. El presente es el resultado de una vida compartida durante los últimos 9 años. Antes del anochecer es una verdadera obra de arte, un auténtico retrato de ese amor que se construye y se sostiene día a día. Es una película autónoma que se enriquece y se potencia con las otras 2, pero que se puede ver independientemente. Si bien la historia se centra en ellos 2, hay personajes secundarios, hijos, amigos, que profundizan la dimensión de los personajes y abren un abanico óptico. Se los ve interactuar con otros, juntos y separados. En la mesa se produce un cruce generacional y esa interacción, ese coloquio, se presenta como un ensayo conjunto, colectivo, en el que todos van disertando, mechando con anécdotas y armando una idea multiforme, heterogénea y sincrética del amor y de cómo lo siente cada uno. A través de un momento de distendimiento, con esa pequeña dosis aparencial que se cuela en toda sociabilidad, se trata de llegar a la proximidad de algo verdadero que tal vez solo pueda ser sinceramente revelado en la intimidad y en la soledad. Por cierto, el anfitrión, Patrick, es Walter Lassally, enorme director de fotografía que ha dejado su marca en el free cinema británico, compartiendo el detrás de cámara con Tony Richardson en algunas de sus más reconocidas películas, como Un sabor a miel, La soledad del corredor de fondo y Tom Jones. Ganó un Oscar por su labor en Sorba, el griego, protagonizada por Anthony Quinn. También Walter Lassally hace del verdadero escritor Patrick Leigh Fermor, fallecido en 2011 sin poder terminar su trilogía de viajes por Europa bajo el título El tiempo de los regalos. Se dice que en sus últimos días estaba aprendiendo a escribir a máquina, ya que siempre lo había hecho a mano para poder acelerar la escritura. La casa de campo en donde transcurren las escenas en Kardamili, sur del Peloponeso, es la auténtica vivienda de campo del escritor en donde alternaba su estancia con la de Worcestershire, Inglaterra. La película dedica alrededor de 45 minutos a la vida de los protagonistas en relación con los demás, en donde ya se revelan ciertas tesituras entre ellos. Después el resto vuelve a ser como siempre los vimos, ellos 2 caminando juntos y hablando. Al final se produce una larga discusión a tiempo real, densa, dura, cercana, absolutamente familiar. Una fotografía de la intimidad de muchas parejas, un retrato descarnado. Pocas veces en el cine y en el arte en general se llega a tan alto grado de verismo. Algunas escenas de Revolutionary Road de Sam Mendes, con otra dupla que ha pasado a la historia como Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, pueden entrar en el podio. En 2014, Linklater da a conocer uno de los experimentos más inviables para los productores de cine. Boyhood, una coming of age rigurosamente literal, filmada a lo largo de 11 años. En Antes del atardecer, al igual que en Antes del anochecer, el guión y los diálogos fueron elaborados por Ethan Hawke, Julie Delpy y Richard Linklater. Desde Antes del amanecer hasta Antes del atardecer pasan 9 años de idealización, de amor platónico. Desde Antes del atardecer hasta Antes del anochecer transcurren otros 9 años, pero de convivencia, de hijos, de familia, de amor real. En los títulos finales se puede ver una frase que dice en memoria de Amy Earhart. Esto se debe a que Linklater se enteró unos años antes del estreno de Antes del anochecer que Amy había muerto en un accidente de moto en el año 1994, por lo que no pudo conocer ninguna película de la trilogía. Ahora en 2022, que ya pasaron 9 años de la última aparición de la saga, debería estrenarse una nueva secuela. Por eso este video, que más que análisis es un homenaje. Richard Linklater prefirió dejar su obra así como está, ya que según su opinión, la saga Before fue lo mejor que hizo en su vida.